Capítulo 5. Primera pelea contra un hombre lobo. Habían pasado unos minutos desde que terminó la conversación sobre Derek y Melissa decidió hablar con él y su madre. Ahora, todos en la mesa comían en silencio. Bueno. Esto no es nada incómodo, dijo Stiles, ganándose la mirada de Melissa, Scott y Noah. Cora, a su lado, le lanzó una mirada fulminante que hizo que el chico se estremeciera un poco. Tal vez debería irme, dijo Cora un poco incómoda. Espera, Cora, no es necesario que te vayas. Oye, ¿podríamos relajarnos y disfrutar de una buena cena? Dijo Scott con ojos suplicantes, mirando a Melissa y Noah. Se sintieron un poco mal por Scott y Cora, quienes parecían estar muy incómodos. Por supuesto, y lo siento Cora, no era mi intención hacerte sentir incómoda, dijo Melissa con una sonrisa de disculpa. Cora sonrió un poco y asintió con la cabeza. Yo también lo siento, puede que hayamos sido un poco duros. Pero tienes que entender que Scott no solo es el hijo de Melissa y el mejor amigo de Stiles, sino también menor de edad, y yo, como sheriff, no puedo dejarlo pasar así como así, dijo Noah con una leve sonrisa pero con expresión preocupada. Entiendo, dijo Cora. Miró a Scott, quien dijo lo siento, moviendo la boca sin emitir sonido alguno. Cora le sonrió y él pudo sonreír de nuevo. Bueno, espero que todo esté bien ahora. ¿Puedo saber por qué está aquí? Le preguntó Stiles a su amigo. Estamos en una cita, dijo Scott con una pequeña sonrisa, haciendo que Cora se sintiera un poco avergonzada. Obviamente solo estaba bromeando, pero la reacción de Cora y la sorpresa en el rostro de Stiles hizo que Noah y Melissa comenzaran a reír y de alguna manera la situación ya no era tensa. Amigo, ¿hablas en serio? Llevo intentando salir con una chica desde tercer grado y de repente empiezas a salir con una. La expresión ofendida de Stiles le pareció divertida a Scott. Cora solo puso los ojos en blanco, mientras que Melissa y Noah solo negaron con la cabeza. No es una cita, dijo Cora, algo nerviosa. Miró primero a Stiles con la mirada y luego a Scott con una expresión más suave. Scott solo le sonrió. Estaba bromeando, Stiles. No estamos saliendo, somos demasiado jóvenes para eso. Y tú no estás saliendo porque quieres salir con Lydia y ella ni siquiera sabe que existes, explicó Scott con una sonrisa burlona. Stiles pareció sorprendido y ligeramente ofendido por las palabras de Scott, lo que hizo reír un poco a Cora. Te lo dije, eso es solo temporal, mi plan de 10 años para hacer que Lydia se enamore de mí funcionará, responde Stiles con un tono seguro. Siempre que puedas estar en su radar, lo sé, dijo Scott con una pequeña sonrisa para irritar un poco a su amigo. ¿De verdad tienes un plan de 10 años para gustarle a una chica? Preguntó Cora con curiosidad e incredulidad. No es una chica cualquiera. Lydia Martín es una niñita de piel pálida, ojos verdes y cabello rubio rojizo. También es una especie de genio, pero por alguna razón, no lo demuestra. Stiles y yo somos prácticamente los únicos que sabemos que es un genio, dijo Scott con voz tranquila y una leve sonrisa. Stiles lo miró con sorpresa y un poco de orgullo. Y Cora lo miró con seriedad. Vaya, creo que no lo habría dicho mejor, dijo Stiles con una gran sonrisa en su rostro mientras le daba una palmadita en el hombro a su mejor amigo. Parece que conoces muy bien a esta chica, dijo Cora en un tono bajo y amenazador mientras comía sin mirar a Scott. Melissa y Noah lo notaron y se intercambiaron una sonrisa cómplice. La única razón por la que podía decirlo así era porque tenía que escuchar a Stiles describiéndola casi a diario. Cora lo miró un segundo y luego siguió comiendo. Scott notó la reacción de Cora y se sintió nervioso y feliz a la vez. Para él, significaba que ella estaba interesada en él, pero también que malinterpretaba el interés de Scott por Lydia. Eso sí que me preocupa que mi hijo sea un acosador, dijo Noah con un tono serio, pero Scott y Melissa pudieron notar que lo dijo principalmente para burlarse un poco de Stiles. ¿Alguna vez has visto a la famosa Lydia? Preguntó Melissa, ya que solo había oído hablar de ella. Creo que la vi 1 o 2 veces.
Es la hija de Natalie Martín, y eso es todo lo que sé de ella, eso y todo lo que mi hijo me cuenta de ella, dijo Noah al principio con un tono tranquilo mientras le respondía a Melissa, y luego con una pequeña sonrisa a Melissa, haciendo que ambas sonrieran y rieran. ¿Por qué siento que se ríen de nosotros? Le preguntó Stiles a Scott con irritación. Scott le sonrió y arqueó una ceja. ¿Nosotros? Creo que se ríen de lo mucho que te gusta Lydia, no te preocupes, pasará, algún día, cuando ella se dé cuenta de que no eres tan malo, dijo Scott con una sonrisa burlona mientras le daba una palmadita en el hombro a Stiles. Su comentario sorprendió a Stiles y, de alguna manera, hizo reír a Cora, no hay Melissa. Amigo, ¿por qué siento que me convertí en el payaso personal de todos? Resopló Stiles exasperado por la situación. Puede ser porque hiciste las cosas demasiado fáciles, o porque fuiste grosero con Cora, dijo Scott con una sonrisa amistosa y luego miró a Cora, quien parecía sorprendida por las palabras de Scott. No necesito protección, dijo Cora con seriedad. Scott solo sonrió y asintió. Lo sé, pero es mi mejor amigo y sé cómo tratar con él, además son mis invitados, dijo Scott esas palabras con toda la honestidad que pudo. Soy tu mejor amigo y aún así prefieres a una chica antes que a mí. ¿Sabes qué? Bueno, disculpa la grosería. Solo tenía curiosidad por tu presencia, dijo Stiles, dándose por vencido. Por alguna razón, no había podido ganar ninguna conversación ni debate con Scott en los últimos meses. No seas así, Stiles, sigues siendo mi hermano. Y si de verdad quieres saberlo, estaba en el bosque cuando encontré a Cora y hablamos un rato, luego corrimos por el bosque y finalmente vinimos aquí a comer algo, dijo Scott con calma mientras comía. ¿Eso es todo? ¿Tardaste tanto en decírmelo? Tío, sospecho que solo querías molestarme, dijo Stiles, mirando a Scott con recelo. Scott se encogió de hombros y Cora observó su interacción y se dio cuenta de que eran amigos. Melissa y Noah, por su parte, empezaron a hablar de otras cosas y ya no prestaban atención a la conversación del chico. Después de cenar, se quedaron sentados charlando unos minutos más. Cora tuvo la oportunidad de hablar un poco más con Melissa y Noah, a la vez que aprendía más sobre Scott y Stiles. Descubrió que Stiles era un niño sarcástico que podía ser muy gracioso, pero eso la irritaba con facilidad. Por otro lado, descubrió que Scott era aparentemente un niño asmático, poco sociable, pero que sonreía casi siempre. Escucha que Scott no era tan inteligente, atlético ni valiente. Incluso escuchó algunas historias sobre las aventuras de Scott y Stiles, en las que Stiles quería hacer algo y Scott lo seguía, y luego ambos se metían en problemas. Las historias eran divertidas, pero le costaba asimilar la imagen de Scott como un niño socialmente torpe, incapaz de hacer prácticamente nada y con dificultades para aprender. Desde el día que lo conoció, Scott siempre le ha dado una sensación de seguridad, calidez y poder. Aunque era la primera vez que tenían que hablar tanto tiempo, recordaba a Scott sacándola de la casa en llamas. Recordaba que no le temía ni a sus ojos ni a su tío Peter. Recordaba que entró corriendo a la casa en llamas y regresó con su madre. Recordaba que sonreía con confianza o con picardía. El Scott que ellos describen y el Scott que ella conocía eran tan diferentes, que lo único que podía pensar que era correcto era que él era todo sonrisas y amabilidad. Se está haciendo tarde. Deberíamos irnos. Gracias por la cena, estaba deliciosa, dijo el sheriff mientras se levantaba y le agradecía a Melissa por la comida y el buen rato. De nada, espero poder volver a hacer esto algún día, dijo Melissa con una sonrisa mientras caminaba hacia la puerta para despedirse de Noah y Stiles. Supongo que iré. No sé si nos veremos mañana ya que se supone que estoy castigado, pero si puedo salir iré, dijo Stiles antes de que él y Scott se dieran una especie de apretón de manos de mejores amigos. Nos vemos, Stiles, recuerda que tenemos que practicar la lacrosse, dijo Scott haciendo gemir a Stiles. Oye, tengo una mejor idea, ¿por qué no pasamos el resto de los años que nos quedan antes de la secundaria practicando la lacrosse, y en lugar de eso practicamos otra cosa, como formas de evitar que mi mejor amigo se convierta en un nerd cuando entre a la secundaria? Dijo Stiles con una gran sonrisa pero un tono irritado. ¿En serio?
Ni siquiera hemos empezado con los entrenamientos duros, y solo quiero asegurarme de que no nos quedemos en el banquillo una vez que entremos al equipo. ¿Bromeas? ¿Aún tenemos que empezar con el entrenamiento duro? Dios mío, Scott. ¿Por qué no nos quedamos en la banca? Así podríamos estar en el equipo y no necesitaríamos hacer nada. Stiles se sorprendió, luego sintió algo de miedo, y finalmente esbozó una sonrisa esperanzada, todo eso en tan solo unos segundos. ¿Por qué eres tan negativo? Por lo que he oído, ¿te gusta el lacrosse?, preguntó Cora con curiosidad y un poco de irritación. No me considero negativo, diría que soy más bien realista. Mira, ni Scott ni yo somos buenos deportistas. Soy una persona delgada que se rompería como una rama con un solo placaje, y él es asmático, explicó Stiles concisamente. Y bien. Al menos lo intenta. Lo he visto correr muy rápido en el bosque, claro, necesitaría su inhalador de vez en cuando, pero fue capaz de seguirme el ritmo y créeme que eso es impresionante porque he corrido en ese bosque toda mi vida, explica Cora con expresión seria e irritada. ¡Guau! Toda tu vida corriendo por el bosque. ¿Cómo es que estás vivo? Habría muerto en la primera hora. Dijo con un falso tono de asombro y admiración. Cora no se lo tomó muy bien, pues le lanzó una mirada fulminante a Stiles y se disponía a hacerle algo cuando Scott se interpuso y decidió detenerlos. Vaya, fácil. Aquí no hay pelea, no en mi casa, y menos con mi madre dentro. Stiles, podría darte una paliza y derribarte, así que te recomiendo que corras, dijo Scott con una sonrisa incómoda, intentando hacerle entender a Stiles que no era buena idea meterse con Cora. Amigo, no le tengo miedo, dijo Stiles primero con una sonrisa confiada que inmediatamente cayó de su rostro cuando vio la mirada mortal que Cora le dio. Bueno, quizás un poco. Me tengo que ir, dijo Stiles antes de correr hacia su padre, que lo esperaba en la puerta. Scott solo se ríe de la reacción de Stiles. ¿Cómo es que es tu mejor amigo?, preguntó Cora con curiosidad y obviamente todavía irritada por Stiles. Es el amigo más leal y cariñoso que podría tener. Somos hermanos, quizás incluso más. Somos como una manada. No solo somos dos individuos diferentes, sino que ambos formamos parte de algo más grande, y si nos perdiéramos el uno al otro, sería como perder una extremidad, o algo peor. La sonrisa de Scott era triste y su voz sonaba como si estuviera a punto de quebrarse. Scott recordaba la muerte de Stiles y cómo lo destruyó. Por su parte, Cora se sorprendió por la descripción que Scott usó, y sobre todo por su reacción al decirla. Siempre le habían enseñado que perder a un miembro de la manada no era lo mismo que perder a un familiar. Era, como decía Scott, como perder una extremidad, o algo peor. Muy bien. Ya que es tan tarde, llevaré a Cora a su casa. Además, necesito hablar con su madre. Vuelvo enseguida, dijo Melissa, preparándose para llevar a Cora. Te acompañaré. Quiero saludar a los Ale y despedirme de Cora como es debido, dijo Scott con una sonrisa. Cora parecía confundida y avergonzada, y Melissa solo asintió mientras le sonreía a su hijo. Unos minutos más tarde, de camino al Loft de Ales, Melissa conducía hacia el desván de los Ales para dejar a Cora. Scott estaba en los asientos traseros hablando con Cora y su madre de cualquier cosa. Cora se lo pasaba genial hablando de cualquier tema que se les ocurriera a Scott o Melissa. Estamos muy cerca del loft. Sigue recto 3 cuadras, luego 2 a la izquierda y 4 a la derecha y llegamos, dijo Scott con una sonrisa tierna. Melissa solo asintió y Cora miró hacia atrás para sonreírle a Scott. Todo parecía ir bien cuando, de repente, el coche se sacudió violentamente y se oyó un rugido proveniente del techo. Melissa detuvo el coche porque estaba perdiendo el control. Tienes que estar bromeando, dijo Scott con un tono irritado y un fuerte suspiro de exasperación. Cora estaba sorprendida por la actitud de Scott, pero eso no era importante en ese momento. ¿Qué fue eso?, dijo Melissa, intentando ver el techo desde la ventana. Scott y Cora se pusieron tensos al notar que Melissa estaba a punto de salir del coche. No debe ser nada, sigamos hasta el desván, ya estamos cerca, dijo Scott intentando convencer a su madre con una sonrisa.
Sí, tengo un poco de sueño, así que prefiero irme a casa, por favor, dijo Cora intentando parecer cansada, frotándose un ojo con la mano. Melissa estaba a punto de volver a conducir cuando, de repente, su puerta se abrió violentamente y una mano con garras la sacó del coche. ¡Ah! Se escuchó el grito de Melissa y ambos niños se asustaron por la seguridad de la mujer. «Mamá», dijo Scott saliendo del auto. «Scott», dijo Cora saliendo del auto siguiendo a Scott. Una vez afuera, vieron a un hombre lobo con fríos ojos azules que sujetaba a Melissa por el cuello, aterrorizada. Cora no sabía qué hacer. El hombre frente a ella era un hombre lobo adulto, y aunque ella era un hombre lobo, también era una niña. No sabía si debía luchar contra él para salvar a Melissa, revelando su secreto al mismo tiempo, o si debía buscar ayuda y guardar su secreto, poniendo a Melissa en peligro. «Suelta a mi madre ahora». Scott caminó hacia el hombre lobo con cara de enfado, y luego gritó tan fuerte que casi era un rugido. En realidad, su lobo interior surgió por un instante y el aura de un alfa verdadero se liberó de él por un instante, lo suficientemente fuerte como para hacer que el hombre lobo adulto soltara el cuello de Melissa y retrocediera asustado. Cora presenció el intercambio con asombro y sintió el aura poderosa de un lobo en Scott. Su propio lobo se apoderó de ella al oír su grito, que era casi un rugido. Un poder repentino emanaba de ella y sus ojos brillaban de un amarillo intenso. «Tos, Scott». «Cora». Melissa intentaba recuperar el aliento y entonces vio confundida y asustada a su hijo y a Cora, que tenía ojos brillantes y colmillos y garras más grandes que antes. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Scott con preocupación, y ella solo asintió, pero sus pensamientos eran un caos. De repente, oyeron un gruñido, el hombre lobo se recuperó del susto y la orden alfa de Scott, y ahora estaba furioso. «Corre, Scott, Cora, corre», dijo Melissa mientras empujaba a su hijo para que se moviera. Scott intentó tomar la mano de su madre para que todos pudieran correr, aunque sabía que sería inútil. En fin, apenas dieron unos pasos antes de que el hombre lobo golpeara a Melissa, lanzándola por los aires y derribándola. «Vas a pagar para humillarme, pequeño bastardo. ¿Cómo te atreves a darme una orden?», dijo el hombre lobo mirando a Scott. Scott, por supuesto, no tenía miedo. Al contrario, se preparaba para luchar. «Retrocede, él no es un hombre lobo, pero yo sí», gruñó Cora mientras se colocaba frente a Scott para protegerlo. Mostraba sus ojos, colmillos y garras con aire desafiante. «Lo sé, Cora Ale, la pequeña hija de Talia Ale, tú eres la razón por la que está aquí», dijo el hombre lobo antes de lanzarse contra Cora. Cora también atacó y ahora ambas estaban peleando. Scott decidió ir a ver cómo estaba su madre antes de entrar en la pelea para ayudar a Cora. El hombre lobo intentó golpear a Cora, pues la necesitaba viva para usarla. Cora, por su parte, tuvo suerte de que, a pesar de ser solo una niña de 10 años y haber recibido entrenamiento de lucha, pudiera evadir los golpes del hombre. Además, por alguna razón, se sentía más fuerte que de costumbre. Su lobo se fortaleció gracias a la presencia de Scott. «No tan poderoso como pensabas», bromeó Cora con una sonrisa burlona antes de cortarle la cara con sus garras. El hombre se detiene de repente, y antes de que Cora pudiera usarlo a su favor, le araña el brazo derecho, la toma del otro brazo y la lanza contra la pared. «No seas tan arrogante solo porque eres un cachorrito, Ale», dijo el hombre con un gruñido peligroso caminando directamente hacia Cora, que se estaba poniendo de pie. «Y no te vuelves tan engreído solo porque eres un hombre lobo». La voz seria de Scott sorprendió al hombre y a Cora. El hombre miró hacia atrás y Scott lo apuñaló en la pierna izquierda, haciendo que el hombre gimiera de dolor y se pusiera de rodillas. «¡Ay! Acónito», dijo el hombre cuando Scott le sacó el cuchillo. «Y esto es solo el principio», dijo Scott antes de apuñalar al hombre en el hombro y luego darle un puñetazo en la cara. El hombre cayó al suelo y Scott tomó primero su cuchillo y luego la mano de Cora para echar a correr. «¿Qué le pasó a tu madre?», preguntó Cora mientras corría con Scott en dirección al loft.
La dejé en el auto, y cerré todas las puertas y ventanas. Claro que no durarán, pero al menos necesitamos llamar a tu familia. Necesito que grites pidiendo ayuda, dijo Scott, aún corriendo y con expresión seria. Se detuvieron a unas cuadras de distancia y se escondieron detrás de un coche. Entonces Scott le hizo una señal a Cora para que aullara. Ella sí lo había pedido, y luego tuvieron que esperar ayuda. Parece que no viene hacia nosotros, dijo Scott mientras miraba por la ventanilla del coche para ver el otro lado de la calle. Lo siento. Dijo que vino por mí porque estoy sana, tu mamá está herida y fue mi culpa, dijo Cora con un tono de voz bajo y entrecortado, sin siquiera mirar a Scott. Simplemente dejó lo que estaba haciendo y miró hacia Cora. Esto le recuerda el tiempo en el futuro después de la muerte de su madre. Ya había perdido a muchos amigos y miembros de la manada. La muerte de su madre fue un gran shock para él y nadie, ni siquiera Stiles, pudo ayudarlo a volver a ser el mismo. Apenas unas semanas después, un Cory llorando y un Theo desconsolado llegaron al lugar donde se escondían, llenos de heridas y apenas con vida. Informaron a los miembros de la manada, los que estaban vivos, que estaban rescatando a una familia de un humano y un hombre coyote. Luego se vieron rodeados por enemigos, y tristemente, durante la pelea, Mason recibió un disparo en la cabeza y Liam se enfureció. No pudieron razonar con él y finalmente murió en una lluvia de balas. Esta noticia solo sumió a Scott en la oscuridad. Se sentía culpable por la pérdida de sus amigos. Era débil, no podía protegerlos. Todas las personas con las que había tenido contacto estaban siendo perseguidas. Estaba perdiendo a todos sus seres queridos. Estaban en guerra y estaban perdiendo. Y justo cuando todos creían que perderían a Scott, Cora llegó con Derek y, después de unos días, discutió con él y lo ayudó a recuperarse. Lo enfrentó y lo confrontó. Cora. Escúchame. Esto no es tu culpa. No dejaré que caigas en esos pensamientos. No dejaré que la culpa te consuma. Estoy aquí para ti y siempre lo estaré. Y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte a ti y a tu familia a salvo. Nadie se llevará a mi familia, nadie se llevará a mis amigos, nadie se llevará a mi manada, dijo Scott con ambas manos sobre el rostro de Cora. La miró directamente a los ojos con una sonrisa tierna y tranquilizadora. Los ojos de Cora brillaban. Podía sentir a su lobo, pero estaba en paz. Creía cada palabra que salía de la boca de Scott. Eso es muy dulce, muchacho, pero dudo que puedas impedir que la consiga, dijo un hombre que ahora estaba detrás de Cora y Scott. Los niños se separaron y miraron al hombre. Era otro hombre lobo de ojos amarillos. Supongo que eres de la misma manada que el otro, dijo Cora con tono desafiante y el ceño fruncido. Tu amigo no fue un gran desafío, dijo Scott con tono desafiante. El hombre gruñó un poco antes de calmarse. Era un idiota. Que lo golpeara un niño y un estúpido cuchillo, qué inútil Omega, dijo el hombre caminando directamente hacia Cora, quien ahora gruñía y le mostraba sus garras y colmillos. Es un cuchillo de plata cubierto de acónito, ¿de verdad quieres ver lo estúpido que es este cuchillo? Dijo Scott con el cuchillo en una mano. El hombre no dijo nada e intentó golpear a Scott con el brazo. Scott esquivó como pudo, agachándose un poco antes de saltar a un lado para esquivar las garras del hombre lobo y luego intentó apuñalarlo por la espalda. El hombre logró esquivarlo saltando muy alto y colocándose detrás de Scott. Justo cuando este intentaba cortarle la espalda, Scott rodó por el suelo esquivando el ataque. Al darse cuenta de la oportunidad, Cora finalmente decidió atacar al hombre. Saltó frente a él justo cuando intentaba levantarse de nuevo y logró cortarle rápidamente la cara y el pecho. El hombre lobo no estaba contento con esto e intentó golpear a Cora en la cara, pero falló gracias a Scott, quien usó su cuchillo para cortarle el brazo y luego apuñalarlo en el lado derecho de la caja torácica. El hombre lobo aulló de dolor y Cora estaba a punto de atacarlo de nuevo cuando el hombre lobo de ojos azules saltó sobre ella y la derribó al suelo. «Quítate de encima», gritó Cora intentando zafarse. El hombre lobo de ojos azules le rugió a Cora, lo que la hizo estremecerse un poco.
Scott se puso de espaldas de inmediato e intentó usar su cuchillo de nuevo, lo cual, lamentablemente, era la única forma de luchar contra ellos, ya que ahora mismo no tenía fuerza física. Cuando estaba a punto de apuñalar al hombre por la espalda, el hombre lobo de brillantes ojos amarillos logró golpear a Scott y derribarlo al suelo. Ambos hombres lobo estaban frente a los niños que estaban en el suelo. TCH, pequeño bastardo, no solo te mataré, sino que te torturaré solo por diversión, dijo el hombre lobo de ojos azules. Todavía estaba débil y parecía realmente enojado. No serás el único, quiero arrancarle el brazo para luego empezar a usarlo para apuñalarlo, dijo el de ojos amarillos un poco más tranquilo pero con una sonrisa sádica. Si intentan tocarlo, les arrancaré la garganta a ambos, gruñe peligrosamente Cora mientras mira fijamente a ambos hombres lobo que solo se ríen de ella. Oh, la pequeña Ale está enojada porque queremos lastimar a su novio, dijo el de ojos azules con una sonrisa fingida. Él no es su novio. Cuando se escuchó la voz de una chica, todos miraron a su lado para ver a Emily con brillantes ojos azules y lo que parecía un ceño enojado. Emily, ¿qué haces aquí?, preguntó Cora sorprendida y con algo de miedo. Emily Ale, no eres tan importante como Cora Ale, pero aún así nos vendrías bien. Dos Ale son mejor que una, dijo el hombre lobo de ojos amarillos con una gran sonrisa. Emily solo le gruñe. ¿Y qué tal un tercer Ale? Antes de que nadie pudiera decirle una palabra, una bala impactó al hombre lobo de ojos amarillos. El hombre lobo cayó de rodillas y comenzó a aullar de dolor. En cuestión de segundos, todos vieron al hombre de pie con una pistola junto a su hija. Mateo Ale parecía furioso y les apuntaba con una pistola, listo para disparar de nuevo. Lobo, mata lobos, dijo el hombre lobo mientras se agarraba el brazo con todas sus fuerzas. Nadie mire a mi hija así, dijo Mateo antes de disparar nuevamente a las piernas del hombre lobo. Bastardo, dijo el hombre lobo de ojos azules y atacó a Mateo. Emily corrió inmediatamente hacia Cora y Scott. ¿Están bien los dos?, preguntó la niña preocupada. Estoy bien, solo un poquito herida pero sanará, dijo Cora, a pesar de que ella no se lastimó al pelear con el hombre lobo de ojos amarillos, el de ojos azules la lastimó mucho y la herida aún estaba sanando. Estoy bien, apenas me rozan, dijo Scott con una sonrisa mientras se levantaba. Emily le sonrió y también se puso de pie. Luego, ella y Scott tomaron a Cora y la ayudaron a ponerse de pie. Mateo ahora luchaba contra un hombre lobo. A pesar de ser humano y no tan fuerte ni rápido como un hombre lobo, sin duda era capaz de combatirlos. Al no heredar el gen de hombre lobo, su padre lo obligó a aprender a luchar contra cualquier cosa, y luchaba constantemente con hombres lobo de la familia o de manadas aliadas. Gracias a su entrenamiento, ha mejorado sus instintos de lucha y, al igual que Scott, sabía cómo matar hombres lobo con cuchillos cubiertos de acónito o incluso algo más. Mateo se agachó un poco, esquivando el ataque del hombre lobo, y luego procedió a propinarle 2 fuertes golpes en la cara y una patada en el pecho. El hombre lobo tropezó mientras retrocedía. Mateo aprovechó la oportunidad para quitarse lo que parecía un puño americano de plata e intentó atacar de nuevo. El hombre lobo logró esquivar 2 golpes antes de intentar contraatacar. Mateo dio un pequeño salto hacia atrás antes de golpearlo en la cara con su nueva arma. Como el arma de Mateo estaba cubierta con acónito, el golpe anterior hizo más daño que el primero y el segundo que le da al hombre lobo. El hombre lobo estaba realmente débil en este punto. De repente Mateo toma al hombre lobo por el cabello y mueve su cabeza en dirección a la rodilla de Mateo, haciendo que el hombre lobo gima de dolor, antes de que Mateo dé el golpe final desde arriba, dejando al hombre lobo en el suelo. Papá, eso fue increíble, dijo Emily con una enorme sonrisa llena de orgullo. Mateo solo le sonrió, entonces notó que el hombre lobo de ojos amarillos, usando lo que le quedaba de fuerza, saltó directo hacia Emily con garras y colmillos. ¡No!, gritó Mateo, corriendo hacia su hija. No estaban muy lejos, pero aún no era una distancia que pudiera recorrer en un instante. Emily miró hacia atrás y vio al hombre lobo en el aire, a punto de estrellarse contra ella. Entonces Scott se puso rápidamente delante de ella, estrellándolos contra el suelo.
Gracias a que Scott cayó sobre Emily, pudieron evadir el ataque del hombre lobo, pero este logró cortar la espalda de Scott, haciéndolo gemir de dolor. TCH, pequeño bastardo, voy a... dijo el hombre lobo. Ni siquiera pudo terminar la frase cuando una bala ya le impactaba en la cabeza y lo mataba al instante. El arma estaba en manos de Matthew, quien parecía más furioso que antes. ¿Estás bien?, preguntó Scott, aún por encima de Emily, que la miraba a los ojos con preocupación. Emily solo miró a Scott unos segundos antes de asentir y murmurarle gracias. Scott sonrió ante su actitud y empezó a levantarse, sintiendo un gran dolor en todo el cuerpo. Ten cuidado, un hombre lobo te va a herir, dijo Matthew mientras intentaba ayudar a Scott a levantarse. Cora estaba al otro lado de Scott con expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó Cora. Scott solo asintió con una pequeña sonrisa y luego miró a Matthew directamente a los ojos. No era necesario matarlo, dijo Scott en voz baja y suave, sorprendiendo a Matthew, que estaba pensando seriamente qué decir. Él te lastimó, también atacó a mi niña y a Cora. No perdonaré a nadie con malas intenciones contra mi familia, especialmente contra mi hija, dijo Matthew mientras inspeccionaba las heridas de Scott. Mientras esté en mis cabales y no pierda la cabeza, me gustaría pensar que no será necesario matar, dijo Scott con voz débil, sorprendiendo a Matthew, Cora y Emily. Las palabras de Scott estaban cargadas de culpa. Siempre se había opuesto a matar, no quería matar bajo ninguna circunstancia, pero en el futuro, hubo una lucha en la que ya no pudo soportar el dolor ni el miedo. La pérdida de sus amigos y seres queridos lo llevó al límite. Un día, se embarcó en una matanza. Esa fue una de las razones por las que perdió sus verdaderos poderes alfa y se convirtió en un delta. Aunque solo fuera por unos minutos, se dejó corromper por la bestia interior, esa parte de él que quería matar y disfrutarlo. Había estado lamentando ese momento por tanto tiempo, ahora que tenía una nueva oportunidad, esperaba no tener que volver a matar, pero tampoco era tan inocente, así que sabía que si era necesario tendría que volver a quitar una vida algún día, solo esperaba que ese día nunca llegara. Una vez conocí a un hombre que creía lo mismo. Era un hombre con visión. Sin embargo, cuando le arrebataron la visión, perdió la razón y se convirtió en justo lo que quería detener. No pierdas la razón, Scott, si puedes, encuentra la manera de detener las muertes innecesarias. Si puedes, encuentra la manera de detener una guerra innecesaria, dijo Matthew con una leve sonrisa mientras le acariciaba la cabeza. A Matthew le gustaba la forma de pensar de Scott. Él también quería detener las matanzas de niño y no entendía por qué había tantas entre hombres lobo o incluso humanos, así que Scott le recordó un poco sobre sí mismo. La diferencia era que este niño era extremadamente extraño. Era humano, pero parecía sentirse cómodo rodeado de hombres lobo. Se dio cuenta de que Scott parecía muy feliz cada vez que estaba en el loft con los Ale, a veces ni siquiera prestaba atención a las lecciones sobre los hombres lobo, solo miraba a su alrededor, observaba las interacciones de la familia con una sonrisa divertida y decía algunos comentarios que usualmente hacían reír a Laura y a Derek fulminarlo con la mirada o gruñirle, pero él solo se reía de eso en lugar de incluso asustarse. Lo haré, lo prometí, dijo Scott con una seriedad que Matthew nunca había visto en el chico. Scott, por su parte, recordaba la guerra que libraba antes de regresar. Aquello era un infierno, inocentes morían a diario en esta lucha de un grupo para erradicar criaturas sobrenaturales. Lo extraño fue que, después de unos meses, algunas criaturas sobrenaturales comenzaron a cazar a otras como ellas, y surgió un nuevo grupo que quería capturar o matar a toda criatura o humano relacionado con lo sobrenatural, especialmente a Scott Kyle, Cora, Emily, Matthew. Cuando escucharon a alguien gritar sus nombres, miraron y vieron a Talia Ale corriendo en su dirección. Su ropa estaba hecha un desastre. Detrás de ella, Laura, Derek y Peter, también parecían recibir algunos golpes. «Talia, ¿estás bien?», preguntó Matthew con cara preocupada. «Mamá», dijo Cora corriendo hacia su madre. Talia abrazó a su hijita con todas sus fuerzas.
Sí, estamos bien, escuchamos el aullido de Cora y estábamos en camino aquí cuando un grupo de hombres lobo nos atacó, algunos de ellos están muertos y otros escaparon, aunque ningún alfa, dijo Thalía con una cara preocupada y seria. Oh Dios mío, cachorro, ¿qué te pasó en la espalda? Dijo Laura caminando hacia Scott y tocando sus heridas. Scott hizo una mueca de dolor, pero luego sonrió a lo Sale. No es nada, solo un pequeño rasguño, dijo el niño ganándose una mirada de incredulidad de lo Sale. Las garras no te han penetrado, pero la herida sigue siendo peligrosa para alguien como tú. ¿Cómo es que estás despierto y hablando? Preguntó Derek con seriedad, aunque le impresionaba la dureza de Scott. No tengo tiempo para desmayarme ahora, los hombres lobo nos atacaron, querían a Cora y Emily, y lastimaron a mi mamá. Tenemos que movernos rápido, dijo Scott poniéndose de pie ante